Vamos a realizar este ejercicio para ilustrar con un ejemplo cuál es el cálculo de volúmenes de diferentes cuerpos geométricos. Entonces, en el apartado A nosotros vemos que tenemos que calcular el volumen de una pirámide. Bien, nosotros no necesitamos aprendernos de memoria lo que es el volumen de la pirámide. Nosotros tenemos que saber cuál es el volumen del prisma. Entonces, vamos a ver un volumen del prisma. El volumen del prisma, nosotros sabemos que es el área de la base por la altura. Bien, sabemos además que el volumen de la pirámide es un tercio del volumen del prisma, por lo que nosotros habíamos visto por analogía, ¿verdad? Es decir, nosotros vimos que tres conos llenan un cilindro, tres conos con la misma base y con la misma altura que el cilindro llenan un cilindro, con lo cual, por analogía, tres prismas con la misma altura y con la misma base llenan un prisma, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que el volumen de la pirámide es un tercio del volumen del prisma, con lo cual vamos allá al volumen del prisma asociado a esta pirámide. Claro, tiene la misma altura y tiene la misma base, pues no hay que pensar demasiado. Nosotros sabemos que el volumen del prisma, hemos dicho que es el área de la base por la altura. Pues el área de la base sería 12 al cuadrado por la altura, que son 20 centímetros. Entonces tendríamos que ser 144 por 20, que creo que son 2.800, si no me equivoco, 2.880 centímetros cuadrados. Claro, pues el volumen de la pirámide va a ser un tercio de 2.880. Y de esta forma tan sencilla, nosotros podemos calcular cuánto vale el volumen de la pirámide. Entonces, 2.880 entre 3, esto es 960 centímetros cuadrados. Daos cuenta de que prácticamente no necesitamos fórmulas para hallar un volumen. Bien, vamos a continuar. Borramos aquí, o si queréis lo continuamos en el apartado B, y me dicen, calculamos este cono. Bien, lo mismo que hemos hecho en el apartado anterior. Yo lo que voy a hacer no es calcular el volumen del cono, sino que lo voy a hacer indirectamente calculando el volumen del cilindro, que tiene la misma altura y la misma base. Entonces, nosotros sabemos que el volumen del cono, vamos a ponerlo así, el volumen del cono es igual al volumen un tercio, vamos a ponerle igual bien, así, será un tercio del volumen del cilindro. Siempre vosotros fijaos mentalmente en las imágenes que nosotros vimos en el vídeo de teoría. Es decir, un cono con la misma base y con la misma altura que el cilindro, ¿de acuerdo? Necesita 3 llenados, es decir, necesitamos llenar 3 veces un cono para llenar un cilindro. Entonces, pues se cumple esta relación. Claro, el volumen del cilindro es mucho más sencillo. Nosotros sabemos que el volumen del cilindro, por analogía con el prisma, sabemos que es el área de la base por la altura. Es el área de la base por la altura. Pero claro, el área de la base, ¿cuánto vale? Es pi r cuadrado por la altura. Bueno, entonces, esto es ya bien sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en los datos la base aquí son 10 centímetros y la altura son 17. Pues poco más que decir. Es decir, pi por 10 centímetros de radio y 17 centímetros de altura. ¿Esto cuánto saldría? Vamos a coger la calculadora por no perder mucho más tiempo. Sería 100 por 17 y por pi. Es decir, serían 5.340,7 centímetros cúbicos. 5.340,71, vamos a ponerlo, centímetros cúbicos. De acuerdo. Bueno, ya tenemos hecho esto, pues ahora lo que vamos a hacer es el volumen del cono, que sabemos que es dividir por 3 esa cantidad. Entonces, volumen del cono, al final, ¿qué es lo que tendríamos? Pues un tercio de esa cantidad. Un tercio por
5.340,71. Y esto sale aproximadamente 1.780,23. 1.780,23. Ahí la solución sale con 24, va, es lo mismo. 1.780, bueno, sí, 24. Es 253. Vale. Centímetros cúbicos. No se nos puede olvidar las unidades nunca, porque si no ponemos las unidades el volumen no tiene sentido. No existe un volumen sin unidades. Siempre las unidades correspondientes, ¿de acuerdo? Y esto sería la solución al segundo apartado. Y vamos a ver el tercer apartado. El tercer apartado es un prisma hexagonal, ¿de acuerdo? En el cual nos dan además la apotema. La apotema vale 6,9. Esto sería la apotema, ¿verdad? Es decir, la apotema, daos cuenta de que es la altura del triángulo, de uno de los triángulos en los que se divide el polígono. Eso lo habíamos visto en el tema de polígonos. Bueno, pues ya está, simplemente es área de la base por la altura. No tiene más recorrido, sabemos. Vamos a tomar los datos, sabemos que el perímetro de la base, ¿cuánto vale? El perímetro de la base, como es lado 8, recordad que el perímetro es la suma de todos los lados, es decir, la suma del contorno, de las longitudes del contorno del polígono. Son 6 lados, a 8 centímetros serían 8 por 6, 48. 8 por 6, 48. Y evidentemente ponemos las unidades también, 48 centímetros. Luego, posteriormente, la apotema de la base. Bueno, no hay otro apotema, pero bueno. Apotema de la base hemos dicho que eran, vamos a verlo, 6,9 centímetros. 6,9 centímetros. Y la altura no hace falta que vaya a la figura, yo sé que son 15 centímetros, eso lo he visto antes. Bueno, pues sabiendo esto, pues no tenemos mucho más, es decir, el volumen del prisma, nosotros sabemos que es área de la base por la altura. El área de la base es el perímetro de la base por el apotema de la base partido por 2. Pero claro, ¿esto cuánto es? Eso ya lo tenemos hallado ahí. 48 por 6,9 entre 2. 48 por 6,9 entre 2. Esto es lo mismo que 24 por 6,9, ¿no? 48 entre 2 es 24. Vamos a ver cuánto es 24 por 6,9. 24 por 6,9 serían 165,6. 165,6 y evidentemente tengo que poner las unidades. Es un área. Es un área, es el área de la base, ¿verdad? Entonces estos serían, como yo lo he hecho con centímetros, serían centímetros cuadrados. Bien. Posteriormente, la altura la conocemos. Bueno, pues ya está. Lo podemos hacer aquí mismo. Es decir, serían 165,6. 165,6 multiplicado por 15. Y esto en centímetros cúbicos, multiplicado por 15. Me sale 2.484 centímetros cúbicos de volumen. Bueno, pues ya está. Es decir, esto sería lo que me saldría el volumen de ese prisma hexagonal. Lo comprobamos con la solución y efectivamente, ¿no? Nos sale lo mismo. 2.484 centímetros cúbicos.